Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, en este programa que dimos en llamar En Dónde Estamos, programa de Organización Libertas, liberta.uy, nuestra web, también la web de la radio es radionacional.com.uy, nuestro número de contacto 093-829-272. Estamos en Facebook, ¿En Dónde Estamos? Lo dije bastante rápido, y no me tranqué prácticamente. Un movimiento progresista para el siglo XXI no puede permitirse negar la herencia marxista, ni puede perderse en las peleas por frentes primarios o secundarios. En medio de las crisis existenciales, es hora ya de que se unan las distintas tribus, diversidad. Resulta significativo que sea nuevamente la Escuela de Frankfurt, y ahora la Escuela de Frankfurt es una usina importante, digamos, del marxismo crítico, ahora en la tercera generación, dice un autor de referencia al cual también analiza este otro autor que se llama Köcheyan. Köcheyan es este autor que dice esto, otro teórico del nuevo marxismo, y dice, bueno, estamos en la tercera generación, la que marque el camino. Y se refiere a dos autores, Nancy Fraser y Axel Honneth, que abogan por reunir en un proyecto progresista orgánico las luchas por la justicia distributiva y justo reconocimiento. Cuando vos lees estas cosas y seguís investigando, decís, todo lo que vos escuches de Núñez, de cualquier integrante del Frente Amplio, estás escuchando una especie de loro, de papagayo que repite un eslogan de lo que esta gente va construyendo a través de mamotretos teóricos, porque estás hablando de docentes universitarios, licenciados en filosofía, son antropólogos, que acá lo analiza muy bien este hombre. El marxismo gana en complejidad de teoría, es decir, te la van revesando más y te hace todo muy complejo, hasta te perdés en la vorágine, decís, no termino de entender bien cuál es ese sujeto revolucionario, pero ya no hablamos más de persona, de ciudadano, de afanes personales o de deseos personales, sino que se habla siempre de un sujeto revolucionario y de la reunión de las distintas tribus o minorías en esa diversidad, que hoy ya es un hecho, un status quo, ¿no? La marcha por la diversidad, el movimiento LGBT, todo eso de un fuerte, fortísimo sello marxista, de este marxismo revolucionario de estirpe gramsciana. Eso creo que está claro en muchos de nosotros. En la clase política no sé si tanto. Y hay por momentos manifestaciones incluso de determinados dirigentes, vi del Partido Nacional, que me parece que están muy confundidos con este tema. Porque una cosa es defender los derechos. Acá estamos totalmente de acuerdo como liberales, defender los derechos de aquel que tenga la opción de ser homosexual, gay o trans. Eso ya lo tiene nuestro acervo liberal. Ya tenemos eso, somos todos iguales ante la ley. Y tendríamos que tener inclusive hasta políticas de Estado que eso lo garanticen, a que acá no haya discriminación a no ser por nuestros talentos y virtudes. Está clarita la Constitución en eso. No se necesita superponer cosas de cuotas y establecer cuotas para los trans, y es todo plata que nosotros estamos gastando para darle cuotas, y hay otro tema de otras cuotas que son impresionantes, ¿no? Conrado Rodríguez con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Conrado? Buen día, Rubén, ¿cómo andás? Buen Bien, viernes bien, bien. para toda la audiencia. Me parecía que era interesante entrar en este aspecto más profundo para poder entender esa punta del iceberg que son estas prácticas sistemáticas de paros, de huelga, de palos en la rueda a un gobierno con un perfil evidentemente demócrata republicano, con ciertos visos de orientación más liberal en la economía, es decir, liberal en el sentido de liberar al mercado, de ser más realistas en términos económicos. Y bueno, el trasfondo es este. Y el trasfondo más Sí, operativo es Foro de San Pablo. Eso hay que insistir, porque parece que se pierde del panorama del horizonte, no, que no. esto tiene una lógica detrás, ¿no? Es muy claro lo que tú decís. Durante muchas décadas, la izquierda de raíz o de origen marxista ha venido haciendo una construcción, una acumulación de poder, Ujú. eh, no desde los ámbitos gubernamentales hasta que llegaron a los ámbitos gubernamentales, sino Claro. desde la sociedad civil. ¿Y de qué manera? Bueno, justamente copando las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los lugares de formación de opinión, la cultura, hasta incluso el deporte, a Ujú. pesar de que había quedado bastante alejado de esa situación, ahora en los últimos tiempos se ha notado una estrategia, concreta Ujú. para justamente poder también apoderarse de las instituciones deportivas y hacer política partidaria desde allí, ¿no? Ujú. Entonces, enmarcado en esa política, Ujú. lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses
es que el Frente Amplio en comunicación y en complicidad con el PIT-CNT han trazado una estrategia de desgaste hacia el gobierno, de desgaste de las diferentes figuras del gobierno, con interpelaciones, con denuncias penales, con paros, con juntada de firmas para llevar a referéndum una ley muy exitosa. Por lo tanto, esa es la estrategia y es evidente que es la estrategia. Ahora, Sí, sí. La coalición tiene que decirlo claramente. Nosotros lo dijimos en las dos interpelaciones, la interpelación del ministro Heber el día martes y la interpelación del ministro García el día ayer, día jueves, donde dejamos bien en claro que la estrategia del Frente Amplio es justamente el desgaste. Las dos interpelaciones no tuvieron ni pies ni cabeza. Yo en la primera interpelación, hablando ya a las 5 de la madrugada aproximadamente, porque duró 20 horas, terminó a las 6:30, había arrancado a las 10 de la mañana del día martes y terminó a las 6:30 de la madrugada del otro día, del día miércoles, más o menos a las 5 de la madrugada. Yo decía que la interpelación de Heber me hacía acordar mucho a aquel programa, no sé si tú recordás, Rubén, que se llamaba Replay, aunque usted no lo crea, Sí, que lo, sí, sí. que lo conducía Jack Palance, Es eh, cierto, sí, sí. ¿Te y que ahí acordás con pasaban cosas increíbles y inverosímiles totalmente. Y bueno, la situación de la interpelación me hizo acordar justamente a ese programa, ¿no? Aunque usted no lo crea, inverosímil que el Frente Amplio le pidiera la renuncia al ministro Heber cuando el ministerio, a través de la gestión del ministro Larrañaga y luego el ministro Heber, ha demostrado de que se podía combatir el crimen y el delito de otra manera, que vienen bajando radicalmente todas las estadísticas de cada uno de los delitos, de los homicidios, de las rapiñas, de los hurtos, de los abigeatos, de denuncias por violencia doméstica. Se logró eso ya en el año 2020 con respecto a los números del 2019 y luego en el 2021, este año, se siguió dando la baja en cada uno de estos guarismos. Entonces yo decía, es la increíble incautación también reiterada de drogas, ¿no? de droga, cosa La que no captación. sucedía en la administración Bonomi, Ujú. curiosamente no sucedía, incautaciones de droga. Eh, Uno acostumbrado en otros tiempos a ver cuando, por ejemplo, se quemaban la droga incautada, tú también recordarás, yo me Con acuerdo Stirling mucho me acuerdo, de los periodos de Stirling, por ejemplo, claro. ¿no? Stirling, seguro. Y que luego durante los periodos del Frente Amplio y sobre todo el periodo en el cual estuvo Bonomi, prácticamente no se vio. Bueno, pero en definitiva, la realidad lo que demuestra es que los guarismos de los delitos han bajado considerablemente, la gente se siente mucho más segura, hay una sensación ciudadana de que la seguridad ha mejorado ostensiblemente. Eso se ha logrado con un cambio radical de la postura de las autoridades del Ministerio del Interior y obviamente, del respaldo del presidente de la República y de todo un gobierno, y también a través de un respaldo en las herramientas legales, ¿no? Claro. Sobre todo lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración. Entonces, nosotros lo que decíamos era que era increíble que ante un ministerio y un ministro que da buenos resultados en materia de seguridad se le pida la renuncia. Es realmente de Ripley, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y la interpelación, Rubén, del ministro Heber, que se centró básicamente en la fuga del recluso Pereira, que ya había tenido otras fugas, incluso en otras cárceles por fuera del país, eh, pero lo real es que se fue recapturado. Claro, La claro. policía lo volvió a capturar y se termina con una interpelación cuando se recaptura al fugado o al prefugado, cuando en el año 2019 se les escapa un mafioso internacional, un mafioso requerido por la justicia italiana y por la justicia del mundo, como fue Moravito, se les escapó de las narices en cárcel central, ahí en el pleno centro, en la calle San José, Sí. cárcel central y jefatura de policía de Montevideo, el tipo se fue caminando, no hubo ningún tipo de implicancias o digamos, de consecuencias políticas en aquel momento, ni siquiera hubo una interpelación por el hecho, pero en definitiva no hubo ningún tipo de renuncia de las Nada, cúpulas nada, ministeriales, ¿no? nada. Entonces, Recuerdo el incluso, Frente Amplio, Conrado, que no habían guardias ese día,
no habían cámaras que vigilaran No esos funcionaba. movimientos, no Sí. funcionaban. ¿Qué crees? Que No, justo increíblemente, ¿no? se rompieron justo ahí. Qué lástima. Entonces, fíjate que al Frente Amplio no le produjo ningún tipo de escozor, Ujú. pongámoslo en estos términos, ningún tipo de escozor la fuga de Moravito, cuando realmente quedamos, perdón la expresión, ¿no? Regalados ante la opinión pública internacional y los medios de comunicación internacionales. Mm. Quedamos con una situación de relación bilateral con Italia resentida por esa situación, y no hubo ningún tipo de reacción por parte del Frente Amplio. Y ahora se pretende atraer una interpelación a un ministro que ha hecho las cosas bien, por la fuga de un recluso que fue recapturado. Fíjate las diferencias, ¿no? Sí, 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 sin duda. Eh, Sabés, en- Conrado, que para darle dimensión a ese tema que tú decís, para refrescar en la memoria y sobre todo para dar la perspectiva justa a ese tema que tú decís, que es muy delicado. La fuga de Morábito, caminando como perico por su casa de cárcel central, es de una gravedad institucional muy importante. Primero hay que entender que Morábito es el líder de 'Ndrangheta, que es una organización mafiosa italiana con una tradición ya importante, con fuertes implicancias en los entretelones, hasta inclusive del lavado de dinero en el Vaticano, que está seriamente implicado con el Banco Ambrosiano, que tienen que ver con una logia llamada PEDUE y que a su vez son los hegemónicos dueños del mercado del narcotráfico en el 80% para el continente europeo. Abastecen en el 80% a la sociedad de la llamada hoy Unión Europea, este señor que se fue caminando, con esa organización mafiosa que es evidentemente de fama universal. Estaba a punto de Totalmente. ser extraditado, tenía un pedido de extradición, estaba a 2 días, si no me equivoco, de ser extraditado, y Uruguay no tuvo la capacidad de retenerlo y entregarlo con todas las garantías, sino que se le va caminando por la cárcel central. Vaya que estarán resentidas las relaciones con el Estado italiano. Todo dirán, mira que el Estado italiano es un Estado muy, muy preñado, muy contaminado de mafiosidad. Sí, ojo, que es el Estado italiano después de los asesinatos de Falcone, de Moro, ¿te acordás de Aldo Moro? Es decir, es Sí, un Estado que se purgó mucho y que está en una franca sin lucha duda, contra este tema, que es muy gravoso para el Estado italiano. Y sin cierro con duda. esto. Eso degradó nuestra imagen como Estado de Derecho. La degradó. Y eso parece que eso es como el juez que viste que ve una patada, así que lo cruzó al medio en términos futbolísticos y siga, siga, y pasa esta cosa, siga, y por un Bueno, detalle como interpela en justamente un eso, ¿no? ministro. Degradó el Estado de Derecho y degradó la imagen de la policía, ¿no? De la policía Claro, uruguaya. claro. Entonces, cuando viene este gobierno y el ministro Larrañaga se había puesto como objetivo la recaptura de este mafioso italiano, lamentablemente una vez que lo agarran, el ministro Larrañaga había fallecido hacía muy pocos días, Sí. pero había llevado adelante toda esa investigación y fruto justamente de esa investigación, de esa inteligencia policial, se llevó a la recaptura en Brasil del mafioso italiano. O sea, las diferencias son abismales, ¿no? Abismal. A Moravito se le escapa a Bonomi, se le escapa al Frente Amplio, no lo recapturan, no hacen una búsqueda seria La de, fiscalía no de pide de oficio una investigación seria. Después, lamentablemente, falleció Larrañaga, que inició toda esta tarea de recaptura, coopera la fiscalía brasileña y el fiscal Díaz se abroga, digamos, la tarea minuciosa prácticamente de Sherlock Holmes con el fiscal, que no recuerdo el nombre, de que fue una enorme exacta, tarea a las sombras para no develar secreto. Bueno, parecía que era una película de policial, ¿no? De Dashiell Sí, Hammett. sí, 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 sí. No, pero a ver, lo real es que la policía hizo una gran labor, una gran labor. Entonces ahí realmente están las diferencias. La interpelación a Heber no tenía ningún tipo de sentido. Mm. En todo caso, en el tema carcelario, digamos que la cosa viene complicada hace muchas décadas. En los últimos años se habían visto situaciones de violación de derechos humanos muy importantes. Y es cierto, y el ministro lo reconoció, hay algunos módulos del CONCAR de la cárcel de Canelones donde la situación realmente es muy preocupante. Y es ahí donde todo el sistema político tiene que trabajar en serio, porque no se pueden dar estas situaciones de que un recluso termine siendo secuestrado por otros reclusos, y que nos terminamos enterando 60 días
o no sé cuántos días después de que el hombre había sido secuestrado adentro de una cárcel, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso lo reconoció el ministro Heber, dio respuestas muy, muy contundentes en la interpelación, y quedó realmente de manifiesto de que era una interpelación que tenía la motivación clara del desgaste. Ahora, la Está interpelación de muy, ayer... muy exacerbado el recurso, por lo que tú estás planteando. Es decir, una interpelación tiene que ser con motivo de algo realmente grave. Por ejemplo, yo pienso con lógica, podría ser una acumulación de hechos que se reiteran, entonces al final es de tal gravedad la situación que se va a una interpelación. Pero en este caso no está la vía que corresponde, que es el comisionado de cárceles, que brinde los informes de situación de cárceles, porque si No, pasa no, que y va a las seguir comisiones pasando, que parlamentarias. claro, claro. Y las comisiones parlamentarias que tienen todas las prerrogativas de investigar, por ejemplo, de Exacto. hacer investigación. Y son hechos puntuales que pueden seguir pasando. Y más como está el tema que tú decís que está muy deteriorado el sistema carcelario uruguayo, Sin que no duda. está O en buenas sea, condiciones. se ha mejorado mucho en muchas unidades penitenciarias, se ha mejorado mucho. Hay un trabajo en rehabilitación de muchos presos, Mm, con avances bien importantes con respecto a la administración anterior, pero obviamente que falta muchísimo, ¿no? Y claro. sobre todo, vuelvo a decir, en alguno de los módulos de CONCAR y en la cárcel de Canelones. Eh, Rubén, ¿Te ayer acordás tuvimos te acordás de los presos de Rocha que se quemaron, que se habían sí, quemado y quedó sí, así? sí, ¿Te acordás de aquel otro que lo habían freído en el Frente Amplio? sí, ¿Te acordás sí, que fue, bueno, fue no, pero lo lamentable. estoy recordando a los oyentes Sí, porque es sí, bueno sí. recordar estas cosas, porque después te hacen de tormenta en un vaso de agua. Esta gente está haciendo Sí, tormenta y están desgastando. Otra cosa que quiero apuntar y te dejo la palabra, 20 horas, ¿no? 20 horas de sí, 20 interpelación. horas. Ustedes, en términos de horario, se ganaron las horas extra y todo, ¿no? Los diputados. Mm, Así que, pero en términos de calidad de trabajo, no, ujú, porque es infructuoso para el país, estamos perdiendo plata. Esta gente hasta sí, en eso nos hace perder plata. Nos detiene el sistema político, ¿no? Nos detiene el Parlamento, el mm, Poder Legislativo en 20 horas, 20 y pico de horas, y cada 50 y pico de día, otra vez 20 horas de interpelación, y detiene todo el sistema, sí. los desgasta a todos ustedes, y no están abocados a tareas mucho más importantes Mira, y graves. Rubén, mira, Rubén, viste que alguna gente cree que las buenas interpelaciones son las que duran más tiempo, ¿no? Mm, Yo creo que no es así. Han habido buenas interpelaciones que han durado poco y que han sido muy contundentes, y interpelaciones muy magras, como la del otro día, que duran muchísimas horas. ¿Por qué duran muchas horas? Porque hay una estrategia, vuelvo a decir, a desgastar, y entonces todos los diputados del Frente Amplio se anotaron para hablar. claro. Mira, yo les cuento a la audiencia, yo me había anotado para hablar, tenía muchas cosas para decir, pero veía que si no había un gesto por parte de los legisladores de empezar a bajarse de la lista de oradores, bueno, la cosa se iba a desmadrar y iba a ser Mm, eterno. Entonces yo me había bajado de la lista de oradores, pero como vi que después nadie se bajó, que yo fui el único que había tenido ese gesto, me volví a anotar. mm, Y ahí fue cuando hablé a las 5 de la madrugada aproximadamente. Eh, Te iba a decir con respecto a esta interpelación del día de ayer, mm, si la del día martes no tenía razón de ser, bueno, esta mucho menos, pero muchísimo menos, ¿no? mm, Porque fíjate que el diputado Núñez del Partido Comunista le hace una interpelación a Javier García, ministro de Defensa, por la compra de 2 aviones Hércules para la Fuerza Aérea Uruguaya. El año pasado se produjo la mm, compra. 2 aviones que una vez que fueron adquiridos, que han servido y han sido de enorme utilidad, trasladando las vacunas, yendo a Estados Unidos a buscar los 4 Ultra Freezer para justamente poder trasladar las vacunas, para que no se claro, rompiera la cadena de frío, claro, trasladando a nivel interno del país las vacunas de un lado para el otro del país, claro. eh, haciendo un trabajo formidable en todo el tema sanitario, yendo a buscar los respiradores, Sí, 260 te iba a respiradores decir. a la Sí, ciudad de Córdoba en Argentina, ujú, eh, haciendo un trabajo formidable también con nuestra base en la Antártida. En fin, han demostrado realmente enorme utilidad. Son 2 aviones que se le compraron al gobierno de España, ujú, eh, que por normativa europea tenía que cambiar su flota, y en una negociación que hizo el gobierno uruguayo con el gobierno español, se adquirieron estos 2 aviones aproximadamente a $26 millones, unos 22 millones de euros,
en los cuales por ejemplo, un Hércules de ese modelo, si hubiera sido, digamos, 0 kilómetros, costaba más de 100 millones de dólares. Aquí lo que se hizo fue comprar 2 aviones Hércules a 22 millones de euros, 26 millones de dólares, que tienen una vida útil por lo menos para 30 años más, que eran más nuevos que los que tenía la Fuerza Aérea Uruguaya, que eran de la década del 90, y que ya tenían algunos problemas. Entonces, realmente se demostró de que fue una compra totalmente conveniente, de que fue una compra útil, de que fue una compra legal, totalmente legal. Hasta el miembro interpelante reconoció que fue una compra legal. El Tribunal de Cuentas de la República avaló la compra de estos 2 aviones Hércules. Y en definitiva también quedó de manifiesto esa intención de erosionar al gobierno y erosionar a sus figuras, ¿no? Pero realmente lo de Javier García fue de una contundencia impresionante. Ya en la primera intervención del ministro, yo creo que ahí se acabó la interpelación. Pero realmente hacía mucho tiempo que no veía una interpelación que se acabara a 2 horas de haber iniciado. Le sobraron 8 horas aproximadamente a la interpelación. Claro. Entonces, fíjense por qué se hace una interpelación, ¿no? Por la compra de 2 aviones que la Fuerza Aérea Uruguaya necesitaba, que los consiguió a muy buen precio, que han demostrado ser útiles, que ha sido una compra conveniente y que es legal. Claro. Por lo tanto, el Frente Amplio que pedía la renovación del equipamiento de las Fuerzas Armadas, una vez que se adquieren estos 2 Hércules, se hace una interpelación. Es una cosa increíble también, ¿no? Sí, es increíble. Entonces, yo creo que, a ver, que este tipo de políticas, de estrategias, lo único que hacen es reforzar a un gobierno. Nos han reforzado internamente dentro de la coalición, porque obviamente nosotros vamos a respaldar cuando las cosas se hacen bien, y en este caso las cosas se han hecho muy bien, y el respaldo al ministro Javier García fue un respaldo muy importante en el día de ayer, por parte de todas las bancadas de la coalición, y aparte también la del PERI, que terminó también apoyando al ministro Javier García. Así que bueno, hemos tenido 2 interpelaciones. La población le pide hace tiempo a todos ustedes, a la coalición, que sean más contundentes, más claros, porque esta guerra no va a parar y ellos están muy de punta con estos temas. Y ayer se cumplió con eso, ¿no? E incluso decía un diputado del Partido Nacional que escuché hoy que le había dicho al ministro, dice, ministro, sean claros, porque dennos respaldo, porque nosotros vamos a decir muy claras las cosas. ¿Y qué es muy claras las cosas? Todo esto que estamos hablando contigo, que es toda estrategia de un marxismo forista, que es el Partido Comunista. Y bueno, el ministro no tuvo ningún problema y lo dijo contundentemente, ¿no? Cuando dijo, esto en verdad es un juego político del Partido Comunista. Esto no es una interpelación. Esto es simplemente el Partido Comunista haciendo un juego político. Lo reiteró, ¿no? Incluso dio el ejemplo bien gráfico. Si mañana compramos 4 camiones, por los 4 camiones. Si compramos una heladera, es por la heladera. Sí. Y te digo porque nosotros lo sentimos. Había muchos legisladores del Frente Amplio que no estaban de acuerdo con la interpelación. Con la segunda interpelación, sobre todo, ¿no? Pero bueno, obviamente por un tema de disciplina partidaria no iban a decir otra cosa, ¿no? Yo lo decía hoy, iban a apoyar. Conrado, que el Frente Amplio quedó desmantelado de aquel status quo de líderes más moderados, más ajustados a una profesionalidad política, y hoy por hoy está a cara descubierta el radicalismo de un Frente Amplio que se volcó muy hacia el Partido Comunista, que tiene la hegemonía conjuntamente con MPP y el Partido Socialista, son realmente la voz cantante, digamos, del Frente Amplio, y van a seguir por esta lógica. Mañana le decís que la encuesta le da que tienen 20% de adhesión y van a seguir con lo mismo. Porque me parece que es por un tema de formación ideológica. Están formados para esto, están entrenados para esto, para ser confrontativos, para buscar la confrontación por sí misma. Bueno, y a los otros sectores del Frente Amplio, en definitiva, que tienen mucho menos fuerza que los 3 grupos que tú nombraste, también de alguna manera les sirve tener al Partido Comunista, porque el Partido Comunista es el que les moviliza a la gente en la calle a través de los sindicatos, ¿no? En la medida de que la mayoría de los sindicatos están cooptados por el Partido Comunista, bueno, esa situación les sirve al Frente Amplio porque es la polea de transmisión que tiene en otro ámbito como es el ámbito laboral o
o sindical. Que atraviesa el Entonces, Estado, ¿no? Claro. es así, y bueno, tienen punteros, digamos, en diferentes lugares y en diferentes organismos, que están dispuestos a causar el caos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que, a ver, que esta estrategia ha quedado muy en evidencia y, y el gobierno va a salir robustecido de toda esta situación, en la medida de que los legisladores de la coalición, los dirigentes políticos de la coalición salgan a decirlo con total claridad Total lo que está claridad, sí. sucediendo Sí, y sigamos gobernando, sigamos claro, tomando decisiones, claro. propulsando proyectos de ley que Mm. beneficien a la sociedad, que beneficien a la gente, a los más vulnerables, y de esa manera el discurso y la estrategia de desgaste va a quedar totalmente neutralizada. Ya. Así que de todo lo que ha pasado en esta semana, aparte de estas dos interpelaciones, tenemos la huelga en el puerto que está Sí, causando mucho muchos daño causa. perjuicios para, Sí, para la economía del país. sí, Eh, yo creo sin que duda. si la cosa continúa, el gobierno debería decretar la esencialidad del servicio Yo ayer se lo comentaba a sin, un amigo, ¿sabes? Se lo comentaba a un amigo, sí. sin Pero temores. creo, sin temor, sí, 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 sí. Y creo que debe estar barajando esa posibilidad. Creo que esto lo agarra Sí, de sorpresa. Quizás sopesó ciertas cosas. Por ejemplo, si decretás la esencialidad, esta gente la tenés que sacar y tenés personal rápidamente para sustituirlo con la experticia que esta gente tiene en el puerto, porque hace tantos años que están cooptados el puerto bueno. por ello, que digo, deben haber muchas cosas a evaluar ahí, En la ¿no? Para esencialidad, en decretar la la esencialidad esencialidad. te permite, sí, la contratación Claro, de funcionarios. claro. A ver, pero es una herramienta legal que ha sido Sí, muy sí, utilizada por el país. sí. En el gobierno, el primer gobierno de Sanguinetti, ustedes, algunos que tengan un poco más de años van a recordar bien, bueno, se decretaron esenciales muchos servicios, entre ellos el portuario, ¿no? Exacto, exacto. Porque obviamente la economía no se puede frenar, no se puede frenar el país ante un reclamo sindical. Muchos Ujú, reclamos tienen su legitimidad y hay otros que tienen ujú. intencionalidades que no son las intencionalidades de proteger una fuente laboral o proteger al Yo creo que acá trabajador, hay, ¿no? hay tres lógicas perversas a veces en este paro. Analizo, al menos de mi perspectiva. Una es perjudicar económicamente al gobierno, intentando desestabilizar algo que viene muy bien, ¿no? Una alta exportación de commodities, en el proceso un TLC con China, precisamente eran embarcaciones de carne para China. Esa es una, ¿no? Digamos, aspecto a analizar. Perjudicar económicamente al gobierno y por traslación nos perjudica a todos nosotros. La otra es perjudicar la imagen país, también, otra vez lo mismo. Hacia el exterior dar la imagen de un país que no es confiable, que un grupo de sindicalistas puede parar todo y pararon la rotativa en el puerto y se complicó todo. Eso le quita también hasta cierta cuota de autoridad al gobierno, que después tendrá que ir por la vía que tú decís, seguramente sin temor, aplicar una, un decreto que interprete la esencialidad del puerto. Y por otro lado hay una interna en el sindicalismo que es un diálogo interno entre el Partido Socialista, que lidera el Supra, y el Partido Comunista en una pulseada interna de dirigentes Ujú. sindicales. No olvidemos que Pereira se va a la presidencia del Frente Amplio, se mueven las fichas dentro del PCNT. También viene una gran convención, creo, el mes que viene, el PCNT, con declaraciones muy altisonantes contra el gobierno. Y en el fondo de todo esto está la jugada de ajedrez principal para ellos en este tablero de ajedrez, que es el referéndum contra la LUC. Creo que estamos en ese contexto. Sí, sí, es así, es así. Pero bueno, todo esto no nos puede distraer, lo tenemos que atender, obviamente, porque es una situación que está generando perjuicios, pero tenemos que seguir con la gestión de gobierno, tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir transformando realidades y eso tiene que estar dentro de la agenda de la coalición de gobierno. Así que por lo pronto, en lo que nos atañe, digamos, en estos meses vamos a defender fuertemente la ley urgente de consideración, vamos a seguir propulsando algunos proyectos de ley y vamos a seguir trabajando para hacer lo que nos comprometimos en campaña, que era Claro, cambiar. claro. En definitiva, en eso es lo que nos vamos a abocar en todos nuestros esfuerzos para estar en eso. Bien, bien, Conrado, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir hablando de estos temas. Esto no va a parar, evidentemente. Sin Y duda. bueno, cansá un poco. ¿Qué te puedo decir? Venías de una gripe. Después de estas sesiones larguísimas, Sí,
Estuviste en La un gripe after me, hour en el Parlamento al final. y Hiciste un eso que after hour de interpelación. me había vacunado de la gripe también, pero sí me había golpeado bastante fuerte la gripe. Por suerte no había sido COVID, era una gripe fuerte. Pero bueno, ahora ya estamos totalmente restablecidos. Te digo, sí, la interpelación de las 20 horas fue bastante cansador. Sí, Eh, pero bueno, nos tuvimos que recuperar rápidamente para la interpelación de Javier García. Y yo creo sí, que las dos interpelaciones fueron con buen resultado para el gobierno, que eso es lo sí, sí, principal. sin duda. Y demostrando también una coalición que si bien tiene sus matices, porque obviamente somos partidos políticos diferentes, Claro. con historias diferentes y con improntas diferentes, eh, actuó realmente en una unidad de acción muy importante en estas dos interpelaciones. Y eso es muy alentador, ¿sabes? Para el país. Ver una coalición que en los momentos claves y en los temas grandes se encolumna y están unidos con mucha responsabilidad política, más. Tienen la responsabilidad todos ustedes de llevar adelante esa unidad por un pueblo que votó esperanzado en este cambio. Muchas gracias, Conrado, por estar con Por nosotros favor, Rubén, y nos vemos, como siempre Dios un gusto. mediante, el próximo viernes. Pero contigo estamos en contacto antes, por supuesto. En la semana nos vamos comunicando. Dale, cómo no, cómo no. Bueno, buen fin de semana para ti y para toda la audiencia. Igualmente, Conrado. El diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su habitual columna ya de los viernes. Vamos rápidamente a una pausa y vamos a conversar con la escritora Mercedes Vigil. También vamos a seguir tratando este tipo de temas. Tiene muchas cosas para decirnos respecto a la hegemonía cultural, la diversidad. Quédate ahí.